tenido la oportunidad de presentar los aceites de Cataluña en 3 ciudades muy importantes de Alemania: Hamburgo, Berlín, Colonia. Estoy convencida de que gracias a vuestra iniciativa, al respaldo de Prodeca, de Cataluña al fin y al cabo, hemos conseguido presentar a cada una de las narices que se nos han acercado los aceites de Cataluña, los productores que hay tras ellos, incluidos en Cataluña como región, en su riqueza. Esdeveniments com aquest és la clau, és una mica explicar el producte, explicar la versatilitat del producte, la qualitat del producte, el valor afegit, no només com a tradició i com a regió i història, diguem, que té al darrere, sinó també com a producte que porta un extra en els plats que prepara o per si sols. Doncs part del públic alemany entén molt bé la proposta mediterrània d'utilitzar l'oli d'oliva, però també hi ha altres sectors de la societat alemanya que encara no han entès què és l'ús i el bon ús de l'oli d'oliva. Venen molt més de la cultura d'utilitzar mantega, productes làctics, i per tant hi ha tota una feina pedagògica a fer per entendre què és l'oli d'oliva i per què és tan bo i beneficiós per la salut també. Yo creo que en Alemania hay un interés y han entendido que el aceite de oliva es muy saludable. Entonces yo creo que tiene mucho futuro, pero que como muchos de los productos que tenemos en España hace falta una labor mucho más intensa de concienciación, de dar a probar, de explicación, ¿no? En ese sentido, esta propuesta de esta noche yo creo que está muy bien porque uno aprecia o aprende a apreciar, ¿no? A qué es lo que tienes que fijar, cómo lo puedes explicar. But I do sell for 10 years now Catalan oils, mostly Arbequina oils, and people like it because it's quite flexible. You can cook with it. You can do mozzarella, tomato, what people do like here. So different things, sweeties as well. He aprendido muchas cosas. He aprendido las denominaciones de origen, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Y la cantidad, la variedad que hay. Los 3.000 productores que hay, mucho. Y creo que además este formato funciona muy bien porque la gente lo entiende mucho mejor, ¿no? Se acerca mucho más al producto.